Estamos con problemas ya en los exámenes, ¿cierto? Pero de todos modos, muy poca gente están. Bueno, continuamos. Voy a presentarle ya la última parte de lo que queda de lo que es hidrología. La última parte que es regulación. Regulación, podemos decir, normalmente es como diríamos, es el río, todos los ríos, tiene un caudal que va subiendo y se... Voy a, de todos modos, a presentar ya para poder ir viendo. ¿Se ve bien? Por favor. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Se ve bien, bueno. Entonces, hoy le voy a presentar lo que es regulación de caudales. O sea, como les digo, un río normalmente siempre tiene los caudales suben y bajan de acuerdo a la época del año o si hubo lluvia, todo eso. Pero generalmente, o sea, para algún beneficio determinado o para el uso, se necesita hacer una regulación de esos caudales. Esta regulación normalmente se hace con una obra hidráulica que es una presa. Pero vamos a hablar ahora del concepto de regulación desde el punto de vista hidrológico. Después vamos a ver lo que es las obras necesarias. Entonces, en el proceso por el cual se transforma un régimen fluvial de caudal variable en uno determinado caudal constante, es lo que se define como regulación de caudales. O sea, si nosotros, me gusta mucho este dibujito porque demuestra un poco todo cómo va teniendo los diferentes meses del año, cómo va captando agua de lluvia y luego de a determinada altura comienza a poder regular o tener un embalse con el cual se puede acumular agua, con el fin de que finalmente todos los meses tengamos una misma salida. Entonces, el objetivo de esta transformación es almacenar agua para satisfacer la demanda en épocas estiales, hacer navegables ciertos tramos del río y para distintos aprovechamientos. El agua, como dice, agua que no has de beber, no la dejes perder. O sea, si nosotros no hacemos una regulación, se pierde. Por consiguiente, no trae un beneficio. Realmente esto es un hidrograma de un año de un río, o de 2 años, diríamos, en donde se van teniendo diferentes volúmenes, diferentes caudales, que después lo transformaríamos en volumen. Y lo que queremos hacer es realmente que esto sea constante a lo largo de todo el año. Por consiguiente, con eso hacemos una regulación de caudal. Y eso se puede hacer y tenemos que hacer en base a un embalse. Este embalse es lo que debemos calcular. Especialmente, ese es el principal objetivo de esto que se llama regulación. Calcular la capacidad del embalse que pueda contener la cantidad de agua necesaria para un uso designado. O sea, si uno quiere que tener para uso de consumo, para uso de energía, entonces con esto se puede calcular la capacidad del embalse para
la capacidad que tiene ese embalse para poder tener una regulación constante. Acá tenemos, dice, embalse, el volumen de agua retenido en un vaso topográfico, natural, artificial, gracias a la realización de una obra hidráulica. Bueno, tenemos el embalse acá y tenemos el vertedero. Los embalses son tipo, puede ser natural, si está formada por lagos en su estado natural, artificial si lo constituido por presas de cierre en el valle, y mixto son lagos naturales que se aumentan su capacidad con el cierre de un reservorio por medio de una presa. Bueno. ¿Me comprenden? ¿Cuáles son las variables que intervienen en la regulación? La aportación o caudales que llegan a un punto de estudio. O sea, normalmente cuando uno va a hacer un embalse o un lugar de cierre para acumular agua, debe tener la aportación, o sea, el caudal que llega a ese punto. Hay que tener también una demanda solicitada para los distintos usos. También es posible, es importante la capacidad del posible embalse a construir y sus características. Entonces, cuando vemos la parte de embalse, vamos o de presa, vamos a ver cuáles son las características que deben tener el embalse. Pérdidas en el embalse, garantía del suministro y impactos embalse sobre el medio ambiente. Y hay otros también que puedes ver. Pero estos son los más importantes. No hay duda que una de las más importantes variables son las aportaciones en el punto elegido o acogido para construir el embalse, por lo que la garantía de los estudios realizados para la obtención de una serie suficiente representativa de la hidrología de la cuenca aportante es primordial. O sea, hay que tener una larga serie de datos de caudales para poder determinar en qué lugar se debe colocar. La demanda son de muy diversos caracteres. La hay continuas, como puede ser los caudales de abastecimiento, que tienen pequeñas variaciones, más del tipo diario que estacional, aunque puede haber casos en que son núcleos de verano en la que se puede haber grandes oscilaciones en el consumo, la refrigeración de centrales de producción la refrigeración central para la producción de energía eléctrica, etc. Y varios como son las dotaciones de riego que depende del tipo de cultivo y la pluviometría de la zona. ¿Cómo definimos aportación? Aportación es el volumen acumulado en un tiempo determinado. Eso es lo que definimos como aportación. Entonces, podemos definirlo matemáticamente, que la aportación es el caudal instantáneo, el caudal que se tiene en un momento determinado, desde cero a un tiempo determinado. Entonces, ahí tendríamos definido matemáticamente la aportación. O sea, es el caudal que vamos acumulando cada minuto. Podemos decir que el caudal medio diario, metros cúbicos por segundo, es si lo multiplicamos por 86.400 segundos, entonces tendríamos el caudal medio diario. O sea, ese sería el caudal medio diario. Cuando hablamos en esta parte de la hidrología, usamos mucho los caudales medios. Normalmente son los caudales medios mensuales los que se usan. Por consiguiente, vamos a ver cómo... Y luego es más fácil trabajar con caudales y luego transformarle a aportaciones por los números. Bueno, una curva o diagrama Ripple
esta es una curva que está, lo quité del libro de hidrología, dice, llamada también curva de volumen acumulado o diagrama de Ripple. Es una curva que se usa en el estudio de regularización de los ríos por medio de embalse. Proporciona el volumen acumulado que ha escurrido en una estación en función del tiempo a partir de un origen arbitrario. Por ello, la curva masa es siempre creciente y los tramos horizontales o casi horizontales corresponden a los meses secos. O sea, esto es la curva masa, es una curva que de característica siempre creciente y normalmente las partes, las zonas donde la curva es horizontal es donde los caudales son casi mínimos. Además, tenemos también esto, si queremos determinar cuál es el volumen entre dos puntos, tenemos que trazar la tangente de estos puntos y tenemos el volumen determinado en un tiempo T1 a T2, es el volumen de 1 a B2, o sea, es el volumen que existe. Además, otra característica es que cuando hay puntos de inflexión en la curva masa, o el diagrama de Ripple, lo que sucede en la realidad es que es un punto decreciente o es un punto de estiaje. Estas son las características que tiene esta curva masa o diagrama de Ripple. Saben que esta curva es muy importante, que lo entiendan, y quiero que me consulten cualquier pregunta. Creo que por el momento aparentemente no hay consulta, pero en un momento dado vamos a ver qué hacemos. O sea, me van a preguntar por algún motivo. La curva masa es siempre creciente, pues el agua que ocurre en un río se añade a la suma de los periodos anteriores. O sea, realmente, si hay un caudal constante, un caudal que viene, realmente se va sumando la suma al acumulado, por consiguiente va a ser siempre creciente. Otra de las propiedades es que la tangente en cualquier punto de la curva masa proporciona el caudal instantáneo en ese punto. O sea, nosotros queremos saber cuántos metros cúbicos por segundo hay en un punto determinado, entonces se traza la tangente y eso es el caudal instantáneo. La misma cosa, ¿cuál es el caudal promedio entre T1 y T2? Se obtiene la pendiente de la cuerda que une los puntos de la curva masa que pasa por ese periodo. Sería esto, el caudal medio. La tangente de esta curva, de esta recta, es el caudal medio que pasa por el punto desde T1 a T2, desde el tiempo T1 al T2. O sea, B2 menos B1 sobre T2 es el caudal medio. Los puntos de inflexión de la curva, tales como I1 y I2 de la figura, corresponden respectivamente a los caudales máximos de crecida y mínimos de estiaje en la curva de caudales instantáneos. Con el registro de caudales histórico de promedios mensuales, el proceso para construir la curva masa es como sigue: transformar los caudales metros cúbicos a volúmenes, por lo general expresados en millones de metros cúbicos. Entonces el volumen directamente es el caudal por tiempo. Si el volumen, metros cúbicos por segundo, multiplicado por día, 24 horas, por 3.600 segundos, da un volumen de millones de metros cúbicos. El número de días del mes puede ser 28, 29, 30 o 31. Y el caudal siempre da en metros cúbicos por segundo. Bueno, para construir la curva masa, ¿qué hacemos? Directamente sumamos a un volumen determinado el siguiente volumen. Puede comenzar de 0 y vamos para el mes de
de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y vamos construyendo así un volumen, una curva masa. Este es el volumen, esta es la curva masa determinada. Si a esta curva masa nosotros unimos desde el inicio hasta el fin con una recta, esto que está acá es un caudal seguro, o sea, es un volumen que nosotros podemos decir que vamos a tener en un tiempo determinado según los estudios que estuvimos haciendo con la curva, con los caudales. Entonces, esto sería un volumen acumulado y este es un periodo de tiempo. Y si unimos esto, nos da el caudal seguro que podemos suministrar. Dibujar la curva masa se puede conocer el volumen escurrido desde el inicio del periodo hasta una fecha dada, el volumen escurrido entre dos fechas determinadas, el caudal medio correspondiente a un intervalo T2, T1, que viene a ser proporcional a la pendiente de la recta que une los puntos de las curvas de la axis T2 y T1. El caudal de una fecha que viene a ser proporcional a la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto correspondiente. Y el caudal medio o caudal seguro correspondiente a todo el periodo de tangente de la tangente trigonométrica de la recta AB, la figura 637. O sea, esto que tenemos acá, esto es el caudal seguro. Bueno, ¿para qué se usa la curva masa? Se usa para determinar la capacidad mínima de un embalse demanda y para hacer operaciones de embalse. El cálculo del caudal seguro que puede proporcionar un embalse de capacidad conocida se puede presentar dos casos: que se regule o embalsen totalmente las aguas del río, que esta regulación sea solo parcial para un volumen determinado. O sea, una vez que tengamos determinado la cantidad, el caudal que pasó, la curva masa, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer una regulación total o una regulación parcial. Regulación total, en este caso se almacena todas las aguas para obtener un caudal instantáneo o de salida constante, llamado caudal seguro. El caudal seguro se obtiene de la siguiente relación: el volumen acumulado sobre periodo de tiempo. La capacidad mínima del embalse que aseguro este aporte en cualquier tiempo se obtiene con el siguiente proceso. O sea, hay un método Ripple y un método analítico para tener los caudales. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y acá comienza la parte que es importante. Todo lo demás eran definiciones muy sencillas, pero acá sí comienza ya a tener cómo calcular el volumen de un embalse de acuerdo a la cantidad de aportación o la necesidad de demanda que tenemos. O sea, hay que tener dos cosas muy importantes: la aportación del río o del curso hídrico y la demanda. O sea, uno puede tener una aportación determinada que para poder conseguir que esa aportación pueda satisfacer la demanda, debe considerarse qué capacidad debe tener el embalse para que pueda satisfacer la demanda. No sé si me explico. ¿Hay alguien allá, al otro lado? Bueno. Entonces, este caso que tenemos acá es para calcular la capacidad del embalse, la capacidad
para satisfacer el caudal seguro. ¿Qué capacidad de tener el embalse? ¿Qué capacidad de tener el embalse? Esta es la capacidad del embalse o volumen, capacidad mínima del embalse para satisfacer el caudal seguro. ¿En qué consiste esto? Consiste en trazar la curva masa y con la curva masa uniendo el inicio o el inicio con el fin de una recta, tenemos el caudal seguro. ¿Y cómo vamos a determinar la capacidad? Por el punto más a la recta, a la curva masa, le trazamos tanto por arriba y por debajo tangentes a esa curva. Y la distancia que hay entre las dos tangentes es la capacidad mínima del embalse para que la regulación sea, para que el caudal sea seguro. ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno. Y en este caso, el dibujo B, que tenemos la capacidad mínima que debe tener el embalse para satisfacer un caudal seguro. En este caso, por ejemplo, sería, tenemos S, T y QR. Entonces tendríamos que esta es la capacidad mínima del embalse que debe tener para satisfacer una demanda. El mismo dibujo. Fíjense que en todos los otros uníamos, este es el caudal seguro, pero para hacer una regulación total. Pero podemos hacer también una regulación parcial. Y esa regulación parcial, lo que tenemos que tener, ¿cuál es el caudal que vamos a determinar? El caudal necesario, que no precisamente, que puede ser menor al caudal seguro. Entonces, teniendo esta pendiente, también se traza una tangente y nos va a dar un caudal, una regulación parcial. O sea, que no va a ser una regulación total, sino que para cierta época del año nomás se va a poder utilizar. ¿Me van siguiendo? Bueno, ¿qué condiciones debe cumplir la curva masa? Si la pendiente de la curva masa, caudal seguro, es menor que la pendiente correspondiente al caudal X, si Q seguro es menor que X, hay diferencia de agua en el río y no se podrá proporcionar el caudal X en metros cúbicos por segundo. Si la pendiente de la curva masa es mayor que la pendiente del caudal X, hay exceso de agua y se puede aportar el caudal en metros cúbicos por segundo. Este es un gráfico muy interesante. Una vez, fíjense, acá, en este gráfico, nosotros pudimos determinar la capacidad del embalse. Acá podemos determinar qué capacidad debe tener el embalse para que se pueda consumir toda esta agua, para que esta agua no se pierda. Entonces, acá tenemos ya la capacidad del embalse, la curva de aportación, y acá tenemos la curva de demanda. Siempre que esta curva de demanda no pase o no corte la curva de aportación, se puede satisfacer
la demanda. Se puede inclusive sumar las demandas, pues, ya sea de energía o de riego, todo esto se puede sumar, pero mientras que esto, la suma, esto no pase la curva de aportación, que ya ha incluido la capacidad del embalse, se va a poder satisfacer la demanda. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, ¿qué significa esta curva? Tenemos la capacidad del embalse, tenemos la aportación. Acá está dibujado lo que es la demanda o necesidad. Entonces, ¿qué pasa cuando la curva de demanda y la curva de aportación más el embalse se unen? ¿Qué pasa con el embalse? El embalse está vacío, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si esta curva de demanda pasa encima? ¿Ven ustedes mi cursor? Hace esto. ¿Qué pasa si acá trazo? ¿Qué va a pasar ahí? Va a faltar agua en un periodo determinado. Fíjense, si esto hace esto, es porque la curva de demanda es mayor a la curva al reservorio y la capacidad del reservorio más la demanda. Si esto pasa encima, es que falta agua en un periodo determinado. Cuando toca, allí es un punto donde el embalse está vacío. Y en caso contrario, si toca por este lado, toca por el lado abajo, el embalse está lleno. ¿Y qué pasaría si si esta curva pasa por debajo? ¿Qué pasaría en ese caso? Es agua que se pierde por el vertedero. ¿Sí? Bueno. ¿Están seguros de lo que dicen? Bueno. Yo quiero que ustedes entiendan la curva, lean bien y entiendan, porque esto vamos a hacer. Lo que voy a mostrarle a continuación es cómo resolver un ejercicio. Esta es la forma gráfica de resolver el ejercicio. Y yo también le puedo resolver el ejercicio de forma analítica. O sea, esto mismo que está acá, yo puedo dibujar. ¿Qué tengo acá? Un periodo de agua, un periodo de 2 años con los caudales medios mensuales y la demanda, que es constante. Si yo hago la diferencia entre estos dos,
entre Q y la demanda, ¿qué pasaría? ¿Sobra agua o no? ¿Y qué pasa cuando los puntos, cuando comienza a ser negativo? Que falta agua. Y la suma de todos estos valores negativos, 5,21 en este caso, es la capacidad que debe tener el embalse para que pueda satisfacer toda la demanda. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno. Voy a salir un poco de esto. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, si las aportaciones mensuales de un río, acá tenemos mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 meses, y tenemos los caudales para cada uno de ellos, la pregunta, son tres preguntas. ¿Qué volumen mínimo deberá tener el embalse para satisfacer un consumo mensual? ¿A partir de qué mes el servicio se puede prestar sin inconveniente? Con el embalse lleno al inicio de las operaciones, ¿qué volumen se pierde por el vertedero cada mes? Esas tres preguntas. Les mostré el ejercicio. ¿Pueden resolver? Y ustedes no pueden resolver ahí rápidamente. Sí, no, yo un poco, profe. Yo les voy a ayudar. No. Yo les voy a ayudar. Bueno. Acá yo puse lo que es el mes a mes, el mes 12 meses, y la aportación de cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, si hago una resta de la aportación menos el consumo, me da negativo, ¿sí? Entonces, dígame una cosa. Todos estos primeros meses, ¿se puede satisfacer la demanda sin embalse? No se puede. Todo es negativo. Entonces, ¿cuál debería ser la capacidad del embalse para llenar el embalse y poder satisfacer la demanda? Debe ser la sumatoria de todos estos valores negativos. O sea, a partir de todos estos valores negativos, puedo calcular lo que se llama, esta es la demanda, la capacidad del embalse para poder satisfacer. ¿Me comprenden? Yo quiero resolver con ustedes. ¿Sí?
Vamos a resolver. Fíjense que el mayor déficit acumulado, 635, es lo que me determina la capacidad del embalse. Acá también tenemos una necesidad. Por consiguiente, ¿cuál va a ser la capacidad del embalse? 635 y la suma de estos dos, ¿cuánto es? Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Es la diferencia, es la sumatoria de estos valores acumulados. Fíjate que 1,58, este más este valor, a este valor le sumo, voy sumando, es la sumatoria de la diferencia acumulada. Pero, ¿cuál de los dos voy a tomar? ¿Voy a tomar este o voy a tomar este? ¿Cuál? ¿Y cuál es el mayor? ¿Y esto? ¿La suma de estos dos? Claro. Fíjense, 298, 228 es la suma. O sea, esto es menor que 635. O sea, por consiguiente, con 635 metros cúbicos que tenga mi embalse. Cuando voy a hacer una aclaración. Estoy hablando de metros cúbicos por segundo por una cuestión de hablar con menor número, menor cifras de números, porque esto realmente estamos hablando en volumen, y para determinar, para que sea por volumen, ¿cómo tenía que hacer? Tenía que multiplicar por metros cúbicos segundo por día, 86.400 por la cantidad de meses, y eso me daba mensualmente, y luego tenía para acá finalmente el volumen. ¿Está? O sea, ¿cuál es el volumen cuál es el mayor déficit? 635. O sea, con un embalse que tenga 635 metros cúbicos por segundo, ya me satisface. ¿Está? Miren que este es un tema que le va a tocar en el examen. En algún examen le va a tocar. Así que quiero que me pueden preguntar todo lo que quieran sin ningún problema. Quiero que entiendan. A veces es difícil de entender, un poco de abstracto, pero si uno lo mira bien, se puede entender. ¿A partir de qué mes el servicio se puede prestar sin inconveniente? Dice. A partir del mes 7. Y se va a llenar, y se va llenando. ¿Cuánto es la suma de todo esto?
La suma de estos tres, pero si tu embalse es 635, ¿qué pasó con el resto del agua? Fue embalse lleno y poder prestar sin ningún inconveniente. Porque, ¿y en qué nivel va a quedar tu embalse? Va a quedar en un nivel de 635. Luego va a bajar otra vez. Por consiguiente, esto podemos ver para el manejo de los embalses. Entonces, si hago la entrada acumulada con el consumo acumulado, finalmente tengo mayor cantidad de agua y también con la ayuda del embalse puedo cumplir sin ningún problema la demanda que se necesita. ¿Me van siguiendo ustedes? Esto es situación del embalse, ¿cierto? Dice, con el embalse lleno al inicio de las operaciones, el embalse está lleno al inicio de las operaciones. ¿Qué volumen de agua se pierde por el vertedero cada mes? Dice. Sería esta la cantidad de agua que se pierde, ¿cierto? Perdón, no es esa. La situación del embalse. ¿Qué nivel tiene el embalse el primer mes? Si realmente tenemos 635 menos 1,58 es lo que tiene el nivel del embalse. O sea, la capacidad del embalse. Luego tenemos que restarle a esto, tenemos que restarle otra vez 2,95. Y así sucesivamente se va a ir teniendo hasta que llegue un momento en que esto es 0. ¿Y esto en qué momento pasa? Si nos vamos a esto, es en este momento. Por eso es importante entender este gráfico también. Hay una que nuestro ejercicio es de 5, ¿cuánto tendrá? 635. Esta capacidad 635, lo vamos poniendo en la aportación, vamos poniendo la demanda y llega este momento en que el embalse está vacío. ¿Por qué? Porque el embalse se construyó justamente para que llegara a ese momento, hasta 635, porque luego la cantidad de agua que llega al punto es mayor de la que se consume. Entonces todo esto es en esta zona, se queda en 635. ¿Alguien puede decirme?
¿Alguien me puede decir esto? ¿Por qué se queda en 635? ¿Y porque el embalse está lleno? ¿Se entiende eso? Y todo el agua que pasa. ¿Por qué está lleno el embalse? Porque llega acá, hay esto ya es, lo que llega es mayor de lo que se consume. Y toda esta zona, toda esta parte va llegando mayor de lo que se consume, entonces, por consiguiente, se llenó el embalse y el resto ya pasa por el vertedero. ¿Sí? ¿Y qué cantidad de agua pasa por el vertedero? 635. ¿Por qué es 230? 330. Porque es ya directamente, acá viene 840. Se le resta lo que se consume y el resto ya directamente pasa por el vertedero. O sea, el análisis de caudal vertido se realiza mes a mes. Si el volumen en el embalse es menor que el volumen mínimo, entonces no hay vertido. Si el volumen del embalse es mayor al mínimo, se pierde por el vertedero al valor igual al volumen del embalse del mes anterior, más la diferencia con la columna 4, dice, menos el valor del volumen mínimo, y se mantiene solo el volumen mínimo del embalse. ¿Está esto? Bueno, un poco acá otra vez a mi presentación. Este es el mismo ejercicio, de la misma forma se resuelve. Esto van a tener ustedes y van a poder hacer estos ejercicios para el próximo parcial. Un ejercicio también muy interesante que les dejo para que lo hagan. Se tiene una serie de 5 años de descarga media mensual de una estación de aforo. Fíjense, acá tenemos los 5 años y se pide mencionar el volumen útil de un reservorio para la regulación del 75%. Fíjense que en el ejercicio anterior nosotros fuimos, o si te vas en este mismo ejercicio, este es el volumen total para que no se pierda agua. Hay una capacidad, es una regulación total. Pero en este ejercicio ya no hay una regulación total, sino el del 75% nomás te pide. Y te pide hacer todo 75%. O sea, y luego te dice, trazar el diagrama de Ripple y dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la sección media de la sección en ese periodo? Esto está algo acá, no funciona. ¿Cuál sería el volumen útil del reservorio para regularizar 75%? ¿Sería necesario reservorio para regularizar el caudal del orden del 5? Señor.
¿Quieres ver otra vez? Ahí está. ¿Cuál? Esto. Y puede ser porque este es un Excel. Es un Excel, está formulado en Excel. Sí, no sé por qué te puede salir eso, ese valor. No estamos hablando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta? Probablemente en la próxima clase presencial vamos a hacer un ejercicio de esto. Exámenes y la siguiente clase ya es, sí, podemos hacer. Vamos a hacer un ejercicio un poco, este es el problema que tenemos cuando tenemos estas clases virtuales y presenciales, porque esto es un buen ejercicio para hacer en clase. Muy interesante hacerlo en clase. Pero vamos a tener desfasado lo único que vamos a ver. O sea, vamos a avanzar con el programa de hidrología de obra hidráulica, pero vamos a tener que retrasar un poco en los ejercicios de hidrología. O sea, este ejercicio vamos a tener que hacerlo un poco a destiempo, diría. Pero bueno, no me queda otro, no nos queda otra. Pero vamos a hacerlo. ¿Están? Bueno, yo creo que ahora va a entrar el ingeniero Monteomé ya a dar clase. Yo le aviso, ya terminé. Yo vuelvo con ustedes para tomar la lista. Bueno, podemos hacer un breve receso para los alumnos y comenzamos entonces, ahora son 5:14.